Bienvenidos al presente video, en el cual vamos a continuar con el capítulo de funciones en variable compleja. Este es nuestro segundo video, en el cual vamos a hablar acerca de lo que son las funciones que se definen dentro de la variable compleja y vamos a hacer una introducción acerca de lo que son límites y continuidad para funciones en el plano complejo. Muy bien, continuando. En un video anterior habíamos hablado acerca de lo que son las funciones, qué es lo que representa. Y también habíamos visto pues unos cuantos ejemplos acerca de lo que son transformaciones. En este video vamos a empezar con lo que son primeramente las funciones especiales, como por ejemplo podemos ver lo siguiente. Tenemos funciones elementales, las cuales son por ejemplo una función polinómica. Como podemos observar, tenemos una función W que está expresado como un polinomio de grado n en variable z. ¿Vale? Sin embargo, hay que recordar, ¿no?, que z es x más y veces y. Entonces, esto de acá correspondería directamente a binomios elevados a un exponente n, ¿no? Entonces, en ese caso, incluso es posible hacer el desarrollo, pero es más conveniente trabajar como una función polinómica que dependa de la variable z. Es decir, tomar a z como si fuera una variable real directamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos un polinomio. Obviamente, un caso particular, cuando n sea igual a 1, tendríamos una función similar a lo que es una recta, que se conoce como una función lineal. Entonces, primero, hay un polinomio cuya variable es z. Por otro lado, podemos hablar acerca de lo que son funciones racionales, ¿no? Funciones racionales que podemos definirlo como una función W que sea igual a un polinomio de z dividido entre otro polinomio de z. ¿Vale? Entonces, esto representa una división que incluso hemos hecho un ejemplo con una función similar a esta. Hemos hecho el ejemplo con 1 sobre z, ¿no? En nuestro caso, pues, estamos agarrando la división de dos polinomios, el cual define una función racional. Bien. Continuando. La función exponencial. Una función exponencial se llega a representar de esta forma, ¿no? Como W igual a e elevado a la z. E elevado a la z llega a ser directamente la función. Sin embargo, recordando que z se puede distribuir como si fuera x más y veces y, ¿no? Podemos darnos cuenta que esto de acá se llega a repartir por propiedad de exponentes como e a la x por e a la 1y, de esa forma. Que en algún caso incluso e elevado a la y, que es la unidad imaginaria por y, se puede escribir como si de y. Incluso por la forma trigonométrica lo podemos llegar a expresar de esta manera, ¿ya? Entonces, hasta ahí podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tengo una función, como habíamos hablado en el video anterior, esa función puede separarse en una parte real y una parte imaginaria. Entonces, acá podemos observar que esta función W se puede repartir en dos partes, como una función real más y veces una función que tenga parte imaginaria multiplicado por y. Entonces puede repartirse. De la misma forma que una función polinómica, ¿vale? Al mismo tiempo que una función racional, igual, ¿no? Se puede llegar a repartir en una parte real, parte imaginaria. Entonces, eso, por ejemplo, son dos conceptos bastante importantes. Por otro lado, funciones trigonométricas. ¿Ya? Vamos a hablar de las funciones trigonométricas, en los cuales, pues, como podemos observar, se puede llegar a representar utilizando la forma exponencial, ¿no? Eso es lo que nos va a servir para poder trabajar, hacer operaciones, incluso para resolver ecuaciones, es representando el seno y el coseno de forma exponencial. Entonces, por ejemplo, tenemos estas expresiones. Seno de z es e a la iz por e a la menos iz sobre 2 veces i, ¿no ve? La demostración es bastante obvia, porque como sabemos, e a la i por cualquier ángulo variable se lo puede llegar a escribir como cis de tita. Cis es coseno más seno, entonces tranquilamente uno puede llegar a representar sumando el e a la iz con el e a la menos iz, ¿no? Sumando o restando respectivamente. Y podemos tener expresiones para el seno y expresiones para el coseno. Seno y coseno. ¿Listo? Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la función logarítmica. Para la función logarítmica, hay que recordar que esta función, pues obviamente presenta
eh, una parte real y una parte imaginaria cuando hablamos de un número complejo, ¿no? Cuando hablamos de lo que son funciones reales, una función real, pues, para que el logaritmo exista, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo, ¿no ve? Tiene que ser mayor a cero. Sin embargo, ahora estamos hablando de un logaritmo de una función compleja. Entonces, este número de acá puede ser un número complejo. Incluso podría ser un número real puro que sea negativo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, al hablar de lo que es el plano complejo, el logaritmo presenta raíces o ramas. ¿Ya? Existen infinitas ramas, ¿ya? Para los cuales pues existe un valor principal y los demás son directamente ramas que se van apareciendo a partir de lo que es la función principal. Entonces, en ese sentido, W igual al logaritmo de Z se lo llega a expresar de esta forma, como logaritmo de R más I veces tita más 2 pica. Como podemos observar, acá está apareciendo un número K y ese número K representa eh, un número entero con el cual tú obtienes las ramas de la función. Es decir, para K igual a 0, tú obtienes el valor principal. Entonces, tita es el argumento principal, R es el módulo, pero llega a ser el valor principal. Cuando K valga 1, obtienes la primera rama. Cuando K valga 2, la segunda rama. Cuando K valga 3, tercera rama. Y así sucesivamente. Entonces, lo único que uno tiene que preocuparse es en calcular el valor principal y posteriormente las ramas van a ir apareciendo según el valor de K que se le llega a designar respectivamente. Un ejemplo simple, por ejemplo, tenemos esto. Z igual a 3 más raíz de 3i. Eso obviamente es un número complejo y nosotros queremos sacarle el logaritmo a ese número complejo. Como podemos observar, necesitas módulo y necesitas el argumento principal, lo cual obviamente ya hemos ido trabajando en el anterior parcial y sabemos directamente que el módulo, por ejemplo, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, y el argumento es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Al hacer esa división respectivamente, nosotros obtenemos el módulo y el argumento principal. Y las ramas las vamos sacando a partir del valor de K. Tú le colocas K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 y sacas sus ramas respectivas. Bien, en este mismo sentido, tenemos lo que son las funciones trigonométricas inversas, que son expresiones que salen a partir de la definición del logaritmo. ¿Ya? Y incluso acerca de lo que es la definición de las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos despejar E a la y Z, pero para despejar Z, al tener E necesitamos aplicarle un logaritmo. Entonces, ese logaritmo se obtiene mediante esta expresión. Y como podemos observar, todos estos de acá están relacionados con el logaritmo complejo. De esa forma. Ahora bien, desde algún punto de vista nosotros podemos despejar de la ecuación y aplicar el logaritmo complejo, o en algún caso podemos agarrar directamente estas tres expresiones como si fueran fórmulas conocidas. Es decir, necesito el arcoseno, 1 sobre i, y calculo el logaritmo de este número complejo. Directamente. Es posible. Ya, tranquilamente lo podemos sacar. Ahora bien, todas estas funciones, primeramente, nos sirven primeramente, para definir lo que va a ser el cálculo diferencial integral de este tipo de funciones. ¿Ya? Y por otro lado, también nos sirve para poder resolver ecuaciones. ¿No? Por ejemplo, te dan una igualdad cualquiera y te piden despejar Z. Entonces, tú despejas a partir de estas funciones. ¿Ya? Entonces, tenemos esos dos enfoques dentro de lo que es variable compleja. Así que podemos hacer cualquiera de esas dos. Muy bien. Vamos a continuar. Con eso ya tenemos lo que son las funciones variable compleja. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que son límites en variable compleja, ¿ya? O de variable compleja. Siempre haciendo una analogía con el caso real, ¿ya? Debido a que el caso real ya lo hemos estudiado, hay una materia precedente a esta, que es cálculo 1. Entonces nosotros sabemos conceptos de lo que es una derivada, lo que es continuidad, lo que es derivabilidad en funciones reales. Entonces lo que tenemos que hacer es ampliar ese concepto para nuevos tipos de funciones. Entonces en ese sentido tenemos lo siguiente.
Ya, vamos a hablar del límite. Bien, primeramente vamos a observar esta parte en el cual hacemos el análisis a partir de lo que es una función en variables de A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá el plano XY, ¿ya? Y tenemos una curva de esa forma. ¿Listo? Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Cuando queramos calcular el límite de una función real, nosotros realizamos aproximaciones a un punto X sub 0, digamos. Aproximamos por izquierda, aproximamos por derecha. Y ese valor aproximado tiene que tender al mismo valor, que en este caso es en el eje Y es L. Entonces, en ese sentido, el límite existe, porque el límite representa una aproximación. Ahora, cuando nosotros trabajamos en variable compleja, tenemos que expandir esa idea porque nosotros al agarrar un punto, ese punto está dentro del plano complejo. Ya no es una recta, sino es un plano, como se puede observar acá. Plano, bueno, eje real, eje imaginario y define el plano complejo. Entonces, un punto llega a ser una coordenada dentro del plano. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tú necesitas hacer la aproximación ese punto, z sub 0, pero en este caso ya no basta con calcular izquierda y derecha, porque también hay que hacer una aproximación por arriba, por abajo y por todos los costados de la función. Entonces, en ese sentido, no basta con calcular ese límite lateral. ¿Ya? Vamos a hacer una analogía con lo que serían funciones de varias variables, porque como sabemos, el plano complejo se corresponde con el plano cartesiano, plano X, plano Y. Entonces, es similar a calcular un límite en funciones de varias variables. Bien, en ese sentido, nosotros calculamos el límite, ¿ya? Y el límite de esta función de acá, al aplicarle la función, se lo llega a trasladar a otro plano. ¿Ve? Es a lo que llamábamos mapeo. Y en el otro plano donde se llega a calcular ese límite, corresponde a un valor W sub 0, o L, si quieren, desde algún punto de vista. Que en sí es un valor aproximado con un radio epsilon, de esa forma. Ahora agarramos valor epsilon, valor delta, porque esos números son números pequeños, infinitesimales, del orden de un 0.01, digamos, porque es un número bien cercano al cero, el cual nos garantiza que existe el límite. Bien, entonces en ese sentido tenemos la definición de lo que es el límite de funciones de variable compleja. Y tenemos lo siguiente, definición, límite. El límite de f de z, cuando z tiende a z sub 0, denotado por límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, es un número L. Es un número L, sí, y aquí está la definición. Para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que z menos z sub 0 es menor que delta, implica, o sea, entonces, el módulo del f de z menos L es menor que epsilon. ¿Ya? Es una definición similar a la que se llega a trabajar en cálculo 1. ¿Vale? Si es que esto de acá lo entendemos o lo interpretamos según los gráficos anteriores, nos está expresando lo siguiente. Epsilon mayor a 0. Epsilon número pequeño. ¿Ya? Para un todo epsilon que tú te quieras agarrar, existe un delta. ¿Ya? Hay un delta para ese epsilon. ¿Ya? Tal que es tito. Si agarramos esta idea de acá, te dice x, digo, z menos z sub 0 menor que delta. Entonces, tú tienes que agarrar un punto cercano a z sub 0. Cercano. Porque delta es pequeñito. Entonces, esto acá es prácticamente cero. Son bien cercanos. Y obviamente, como puedes observar ahí, dice solamente menor. No es menor igual. Solamente es menor. Eso implica que no puedes agarrar el mismo punto, sino tienes que agarrar un punto que sea bastante cercano. Entonces, si tú agarras un punto bastante cercano, al aplicarle a la función, dice que ocurre esto. F de z sub 0 menos L es menor que epsilon. Y epsilon también es pequeño. Eso significa que L es aproximadamente el mismo valor que el F en z sub 0. Lo cual te estaría diciendo que cuando tú te aproximas al punto, entonces te llegas a aproximar a un valor del límite L para la función.
compleja. Esta es la misma definición de cálculo 1, no solamente que está siendo adecuada para una función variable compleja, lo cual es verdadero. Bien. Existencia del límite. En esta parte de acá vamos a hablar de cuándo un límite llega a existir, ya que esto de acá es bastante útil para poder justificar si es que una función más adelante es continua o no. Entonces, bien, hablamos de la existencia del límite. Primero, como habíamos indicado, al hacer una aproximación, tú necesitas hacerlas respecto, ya sea por la izquierda, por la derecha, incluso por los costados, ya que no basta con solo los dos límites laterales, sino hay que hacer una aproximación dentro de todo el plano complejo. En ese sentido, existen dos condiciones para poder garantizar la existencia del límite. Como se puede observar, acá hay una condición necesaria y una condición suficiente. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de lo que es la condición necesaria. ¿Ya? Y dice lo siguiente, condición necesaria. Dice, los límites iterados deben ser iguales. ¿Ya? Límites iterados. Ya, tal vez sea la primera vez que hablamos de este término, de iterado. Sin embargo, pues aquí están sus respectivas denotaciones, ¿no? Por ejemplo, L1 es un límite iterado y L2 el otro. Como puedes observar, al momento de calcular un límite, tú necesitas aproximarte a un punto, ¿eh? Un punto. Entonces, eso lo vamos a llegar a colocar acá. Por ejemplo, tú tienes X, Y, se llega a aproximar un punto. X sub 0, Y sub 0. ¿Sí? Indicaremos ese sitio. Entonces, bien, en ese sentido, jóvenes, tú tienes que aproximarte a los dos valores, tanto a X y tanto a Y. Entonces, el límite iterado te dice precisamente eso. Te dice, tú tienes que calcular un límite cuando X tiende a 0 de el límite cuando Y tiende a 0. O sea, calculas primero este límite y el resultado lo calculas directamente con este. Ya no de forma conjunta, sino primero solo Y y luego solo X. Y el segundo límite te dice lo mismo, pero al revés. Primero X y luego Y. ¿Ya? Entonces, al no calcularlo de forma conjunta, tú puedes hallar un valor de límite, igual que trabajabas en cálculo 1. Con la misma idea, puedes calcular este primer límite asumiendo X como constante y luego recién calculándolo para X. De la misma manera, puedes hacer esto, calcular esto para X asumiendo a Y como constante y después de eso recién calculas para Y. Entonces, eso tienes que observarlo. Y otra cosa bastante importante es que esos dos límites tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales para una condición necesaria. Ya, o sea, necesariamente tienen que ser iguales. Si no son iguales, el límite no existe. ¿Ya? Ahora, en cálculo 1, pues existe el límite ya sea lateral por izquierda o por derecha. ¿Ya? Se puede llegar a una conclusión directa. Sin embargo, en funciones es un poco complicado. Entonces, esto primero tiene que cumplirse. Y una vez que se cumple esta condición necesaria, recién nos vamos a trabajar con lo que es la condición suficiente. Recién vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Y como dice acá, ¿no? Condición suficiente. Se debe realizar aproximaciones mediante curvas. Enseguida lo voy a girar. Tienes que agarrar curvas, pero curvas que pasen por este punto. ¿Ya? O sea, no es cualquier curva. Tienes que agarrar una curva que pase por el punto. Generalmente es el punto que nos piden analizar es el 0, 0. Entonces tú tienes que buscar una curva cualquiera que pase por 0, 0. ¿Qué curvas tenemos? Puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser una parábola hacia el otro lado, puede ser una función cúbica, ¿no ve? O puede ser cualquier función que quieras, pero que pase por el punto que estás queriendo analizar. Bien, entonces con esa idea vamos a dar la vuelta acá y tenemos lo siguiente. Como decía, ¿no? Con curvas que satisfacen el punto z sub 0 y los resultados obtenidos tienen que ser iguales. L1 igual a L2 igual a L3. Si es que esos valores son iguales, entonces el límite existe. Esas son las dos condiciones que se deben cumplir para garantizar la existencia de un límite. Bien.
En el siguiente video vamos a ver unos cuantos ejemplos prácticos acerca de lo que es el cálculo de límites y también vamos a desarrollar lo que es continuidad. Bien, por el video de hoy aquí quedamos y continuamos en el siguiente video. Muchas gracias por la atención.